La Argentina ya lleva varios días de batir nuevos y nuevos récords. Recién yo escuchaba a Adrián Sack que contaba que en Estados Unidos hoy hubo 65.000 casos. Estados Unidos, con los 300 millones de habitantes que tiene, y aquí en la Argentina hubo casi 30.000. O sea, la Argentina tiene hoy la mitad, con la poca población que tiene comparado con Estados Unidos, tiene la mitad de los casos que tiene Estados Unidos. O sea, los casos y los contagios existen, pero resulta que ninguna de las actividades que se intentó restringir son culpables, no tienen nada que ver con el crecimiento de los contagios. Esta noche vamos a hablar en GPS con un sanitarista que desde hace 15 días viene diciendo, muchachos, hay que analizar la curva, porque cuando uno analiza la curva, esto tenía que ver con el comienzo de las clases. Claro, nadie lo quiere escuchar. Es más, ni el propio gobierno lo quería admitir. ¿Por qué? Porque el propio gobierno entró en el manejo político, de conveniencia táctica de la política, ¿no? Entonces, cometieron varios errores y nosotros aquí a lo largo del verano los marcamos en GPS y dijimos, muchachos, la euforia por la campaña de la vacunación fue un desastre. Haber estimulado que, bueno, ya venía la vacuna y que vamos a tener un gran 2021, fue un error porque las vacunas no llegaron. Es más, el gobierno ni siquiera tuvo los huevos para ir y sacarle, y lo sigue sin tener, las vacunas a mAbxience, que es el laboratorio del amigo Sigman, del amigo de todo el gobierno, el progre, el empresario progre amigo que fabrica millones de vacunas acá en Garín. Y esas vacunas terminaron en Estados Unidos y nunca volvieron a la Argentina. ¿Ustedes saben que la Argentina pagó el 60% de ese contrato? Las vacunas nunca llegaron. La Argentina debe ser un caso único en el mundo que fabrica vacunas, o si quiere, la parte sustancial de la vacuna, las 3/4 partes de la vacuna, y la vacuna no está en Argentina. No se aplicó una sola vacuna de las que se fabrican acá nomás en Garín. Todas partieron a México, de México fueron a Estados Unidos. El canciller Felipe Solá, harto ya de esperar esta semana con enviados del gobierno, Joe Biden pidió, por favor, liberen esas vacunas. En Estados Unidos no se utiliza la vacuna de Oxford AstraZeneca. ¿Por qué no las mandan para acá? Esas vacunas ya tendrían que haber llegado, se calcula que deberían haber sido 9 millones de vacunas a esta altura. Se fabricaron muchas más, pero iban a ir para toda América Latina, una parte para México, otra parte para acá. Nunca llegaron. Es un misterio y sin embargo el gobierno sigue sin ir y ponerle los puntos a, claro, a Sigma, que es un empresario amigo. Pero fíjense que la oposición tampoco de esto habla. La oposición está más entretenida en discutir las clases presenciales, los restaurantes, los gimnasios, que es un problema. Claro, para cada uno que no puede laburar es un problema tremendo, pero mirado en el tablero grande de la sociedad es un problema menor comparado con el de las vacunas. En eso hoy Horacio Rodríguez Larreta tuvo razón cuando dijo, el problema es que fracasó la campaña de vacunación porque no están acá las vacunas. Pero cuando uno analiza por qué fracasó la campaña de vacunación, uno puede decir, sí, también los de Cambiemos decían, como decía Elisa Carrió, que la vacuna de Sputnik era veneno. O sea que, y de eso Rodríguez Larreta elude el tema. La verdad es que el gobierno acierta en ir con la vacuna rusa, acierta en pedirle a China vacunas, las vacunas no llegaron y eso le está pasando a todos los países del mundo. Lo único que no le está pasando a los demás países del mundo es que hay un país que fabrica una parte sustancial de la vacuna y no recibió una sola vacuna. Y el gobierno ni se mosquea. Por eso están los partidos de izquierda, por supuesto, que están diciendo que hay que ir a buscar las vacunas ahí a Garín y quedárselas. Pero hay otros sectores médicos que se están preguntando, che, ¿y por qué no nos quedamos con esas vacunas? ¿Es tan difícil envasar la vacuna? No, no es difícil. La Argentina puede tranquilamente envasar las vacunas. De hecho, hay laboratorios que pueden envasar esas vacunas. Sin embargo, el gobierno no reacciona ante esto. Y la oposición tampoco. Porque fíjense que no hay nadie de la oposición que esté diciendo que el laboratorio mAbxience debe dejar las vacunas acá. Esto convierte a la Argentina en un caso delirante, si quieren. Pero cuando uno mira los argumentos de la oposición, dice, ¿cómo es esto? Si ya hay algunas cosas que se saben. Se sabe que la Argentina está frente a un récord de casos. Se sabe que ningún país del mundo que enfrentó la segunda ola la logró pasar sin restricciones fuertes. Aquellos países que incluso durante la primera ola habían priorizado la economía cuando vino la segunda ola, tuvieron que cerrar y cerrar fuertemente las actividades que antes habían dejado abiertas. Esto es un dato de la realidad. No es ni kirchnerista ni del PRO, es un dato de la realidad. Todo país que tuvo que enfrentar una segunda ola tuvo que cerrar actividades. El otro dato
es que todo país que enfrentó una segunda ola, más o menos tuvo que también que suspender las clases presenciales. Hoy se lo pregunté a Soledad Acuña, en América Noticias le pregunté, pero ustedes saben que en los demás países también hubo que suspender las clases presenciales. Me dice, sí, ya lo sabíamos que esto iba a venir, pero más adelante. Y entonces ahora la discusión no pasa porque se corten las clases presenciales, sino por el cuándo. El único evento masivo que pudo provocar el despegue de los contagios es la presencialidad o el movimiento que genera esos 12 millones de personas que van a las escuelas. ¿Por qué? Claro, a ver, nosotros en epidemiología hacemos algunos análisis, ¿no? Cuando vemos este tipo de situación, un aumento tan grande como el que tuvimos, empezamos a buscar y a establecer algún tipo de variables, variables temporales, variables cualitativas, variables cuantitativas, ¿sí? En cuanto a variables temporales, uno allí lo que tiene que hacer es tomar en cuenta el periodo de incubación del virus, que es más o menos de 14 días más o menos 7. Entonces 14 días más 7 son 21 días, que es el rango máximo que yo debería tomar. El primer día que aumentaron la cantidad de casos fue el día 23 de marzo, que nos despertamos ese día y dijimos, ¿qué pasó? 9.400 casos ese día. Si nosotros le quitamos al 23 de marzo 21 días, caemos en el día 2 de marzo. Más o menos 5 días, ahí está ubicada la anoxa, la variable que afectó a esta suba de casos. Es el primer análisis que hacemos. Después hacemos algún otro análisis de tipo cuantitativo. Ni bien vimos que empezaron a pasar los días, nosotros vimos dos situaciones. Una es que este evento, esta variable, se perpetuaba en el tiempo. No era un evento de 2 o 3 días como por ejemplo... Como por la Navidad. En Navidad, exactamente. 25 de diciembre y 1 de enero, que repercutió 10, 11 y 12 de enero, y inmediatamente después siguió bajando. ¿Por qué? Porque no son todos los días 25 de diciembre ni 1 de enero. Entonces baja. Si usted quita una anoxa en epidemiología, la cantidad de casos tiene que bajar. Pero esta no bajó, continuó subiendo, ¿no? Tal es así que la curva es tan pronunciada que es casi pica a 90 grados. Eso se llama asíntota. ¿Y por qué no pueden ser, y ahí le pregunto, ¿por qué no pueden ser las nuevas cepas y no las clases? Bueno, a ver, las variantes esta, por ejemplo, de Manaos, va a ser la prevalente en la primera semana de mayo, porque le lleva más o menos unos 50 días ser la prevalente. La hemos detectado en la segunda semana de marzo y ya llevaba circulando en el país 2 semanas más. Así es que esa va a ser la culpable del aumento que vamos a tener en la primera semana de mayo, pero nunca va a ser... O sea que tampoco podemos esperar buena noticia para mayo. Ya se lo puedo asegurar. Yo no se lo estoy asegurando que no, porque además se va a juntar con otra de las variables supermasivas que nosotros tuvimos en cuenta para tratar de buscarla, que es el frío. ¿Tuvimos frío en la primera semana de marzo? A ver, espere, no. Doctor. Antes de seguir con el análisis, usted me está queriendo decir que la confluencia del frío, la cepa británica y la cepa de Manaos hacia mayo nos va a tener que preocupar en serio porque va a multiplicar los casos. Y si sostenemos la presencialidad también, es como tener un paciente con un infarto, además hipertenso y encima es diabético. Uno cuando suma las variables estas, las conjuga y las deja en el mismo espacio temporal, que es lo que va a pasar en la primera y segunda semana de mayo, esto va a estar complicado. Por eso es importante retirar la presencialidad escolar en este momento, para poder pelear contra las dos variables que se nos vienen, que va a ser la prevalencia de la cepa de Manaos y la inglesa, que ya están en un 10% y van a crecer exponencialmente cuando superen el 20%. Y el otro tema es el frío. Lo hemos visto en todo el mundo, no hace falta adivinar para saber que el frío cierra las ventanas y tenemos más probabilidad de poder infectarnos. O sea que es inquietante que hayan aumentado tanto los casos ahora que todavía hace calor en buena parte del país. Inquietante, es el único hecho en el mundo que tuvo un crecimiento tan exponencial como en la Argentina. Bueno, no, y en Brasil nunca hace frío. En tan poco tiempo. Pero en Brasil nunca hace frío y también tuvo un crecimiento exponencial. Pero fue mucho más... La línea de ellos fue mucho más horizontal en el tiempo. La nuestra picó en punta en 22 días. Digo, si miran el gráfico, si presentan cualquiera de los gráficos, los que hace Martín Barrio Nuevo o cualquiera de ellos, van a ver que el crecimiento es prácticamente vertical. Eso Brasil no lo tuvo.
Sí, nosotros lo vimos y venimos hablando de eso. Sí, no, donde sí estuvo, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Donde sí estuvo en la ciudad de Manaos, donde se vio un crecimiento de esa manera, que fue que saturó el sistema de salud público. De hecho, estuve hablando con médicos que están ahí en Manaos y tuvieron un crecimiento casi logarítmico terrible en ese momento, lo cual los llevó a saturar el sistema y a derivar pacientes a San Pablo y a distintas regiones. Pero eso explicaría la circulación de la cepa de Manaos previamente en esta región y obviamente tiró por la borda lo que es la inmunidad de rebaño que todo el mundo pregonaba. Claro, lo que pasó en Manaos, que allí dio inicio la segunda pandemia. Digo, dentro de la primera pandemia surgió la segunda pandemia por la mutación del virus que era resistente a los anticuerpos. Entonces, a partir de allí se produce un crecimiento. En 50 días fue la cepa prevalente, la variante prevalente, en Manaos, donde también se dio un caso similar, recuerden. Portugal abrió las escuelas en septiembre y en diciembre era el país de Europa con mayor cantidad de casos por habitante. Cerraron las escuelas e inmediatamente después comenzaron a bajar los casos. Sí, ahora Israel, doctor, quiero volver un poco a lo que usted advertía sobre los riesgos posibles, porque nosotros nos tenemos que mirar en Brasil. Es verdad, en Brasil hay un conflicto político todavía mayor, una grieta política todavía mayor que la que hay acá, pero esta semana nos enteramos que buena parte de las principales ciudades del Brasil en el mes pasado registraron más muertes que nacimientos, y Brasil es un país de alta índice demográfico en materia de nacimientos, o sea, se murió mucha gente, más gente que la que nació. Sí, y no están las cifras finales de Brasil. Cuando esta pandemia termine y se terminen de registrar la cantidad de fallecidos reales de Brasil, van a quedar todos sorprendidos, porque Brasil tiene un territorio bastante grande y con grandes dificultades para poder producir estos registros que se necesitan sobre los fallecidos. Así que cuando termine esta pandemia, en Brasil vamos a tener novedades que nos van a espantar a todos. Yo creo que la cantidad de fallecidos que tienen ellos está muy por encima de la cifra que tenemos, porque tienen todos los circuitos absolutamente colapsados, el sistema sanitario al civil, absolutamente todo colapsado, y tiene una extensión territorial muy grande. Yo estoy seguro que todavía en las regiones centrales no se han enterado de algunos fallecimientos que han ocurrido en el interior del país. Va a pasar lo mismo que pasó con China. China terminó la pandemia para ellos y un mes después blanqueó 1.500 muertos más. Eso pasa con territorios un poco más grandes. Así que esa historia todavía no ha terminado, la de Brasil. ¿Cuál debería ser el nivel de vacunación tal que compense estas proyecciones al alza que ustedes están viendo? El nivel, Hay que ver. el nivel para, claro, el nivel de vacunación para lograr lo que es la inmunidad de rebaño tiene que ser del 82% de la población. El gran problema que tenemos nosotros es que los menores de 18 años no se vacunan. Entonces vamos a estar jugando muy al límite de ese porcentaje. Vamos a tener que tratar de establecerlo por lo menos entre el 70 y el 82% para que tenga un efecto de inmunidad de rebaño. Las vacunas que estamos utilizando, y allí en donde juega la eficacia de la vacuna, porque ese porcentaje que le falta para llegar al 100% es el que necesitamos siempre para lograr este 82% de inmunidad. Las vacunas que estamos utilizando son todas efectivas, tienen un alto nivel de eficiencia, digamos, más del 80%. Quiere decir que incluso hasta necesitamos llegar bien cerca del 80% de población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño. Igual, O sea que nos despedimos de este año, doctor. pero 25, claro. Igual algo importante es la velocidad de vacunación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar como ejemplo Israel, pero ¿qué es lo que logró Israel? Vacunar a toda la población en un corto periodo de tiempo. Entonces, si vos reducís el tiempo de la vacunación, les das menos tiempo al virus a que logre lo que está pasando en Brasil, que son estas nuevas variantes, la mezcla genética que genera nuevas variantes. Claro. Entonces, nosotros Pero acá venimos poco, lento. Venimos lento, y eso es lo que nos da la posibilidad de que inclusive se está charlando en Argentina, haya secuenciaciones que den variantes que puedan ser originadas en nuestro propio país. Que estamos al 10% acá, ¿no? De vacunados. Igual yo quiero resaltar que el doctor Atienza, yo vi su video hace ya más de una semana, cuando era mala palabra decir, muchachos, pongámosle un ojo a las clases presenciales. Ni siquiera el gobierno nacional. Recordemos que cuando Alberto sale de la convalecencia por el COVID y va a la reunión de gabinete y sale con las restricciones a las clases,
Ni el ministro de Educación, ni la ministra Carla Bisotti decían nada de la posibilidad que fueran contagiosos, ni buena parte de los expertos que asesoran al presidente. Esto en algún momento tuvieron que sincerarlo, o no lo decían, o después lo tuvieron que admitir sobre la hora. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, yo creo que estaba mal visto decir que los chicos no tenían que estar en las escuelas. Digo, acá en Córdoba yo tuve graves problemas, ¿no? Tuve algunos programas que se hicieron especialmente para intentar demostrarme que yo no tenía razón. Algún gremio docente salió por allí también a contestarme. La verdad que no me preocupa, porque yo estoy totalmente tranquilo de lo que sé, de mis conocimientos, y lo vengo describiendo a esto desde hace más de un año. Yo hice dos conversatorios especiales para explicar lo que iba a pasar. Uno el 28 de enero y el otro el 17 de febrero. Y anticipé exactamente este fenómeno. Pero era nombrar la soga en la casa del ahorcado. Era lo que nadie quería escuchar. Es así, bueno, pero era muy inconveniente salir y decir no llevemos a los chicos a la escuela, que es un peligro. Después nos dimos cuenta. Ayer salió, creo que anoche, salió la Sociedad Argentina de Pediatría a reconocer que efectivamente es un problema. Lancet acaba de salir con un artículo también a decir que es un problema. Pero cuando yo lo decía hace 15 días atrás, la verdad es que era bastante complejo, ¿no? Prácticamente no se podría hablar del tema. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. No, por favor, un gusto. Que anden bien.